¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Estoy muy contento de estar de nuevo en el podcast aquí con ustedes. Pero estoy muy contento también porque no estoy solo. Está un gran amigo, alguien que estimo mucho, alguien que ciertamente no tengo mucho tiempo de conocer, pero lo poco que lo he conocido he aprendido bastante de él. Y hoy nos acompaña el pastor Ramón Torres. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por invitarme y por poder formar parte de tu proyecto. Espero que puedas alcanzar a más personas, que crezca la librería. Y no me refiero a lo económico, sino que alcances a más gente. Se ofrecen buenos recursos aquí de sana doctrina, del evangelio. Y a mí me gusta, de verdad, que se esté haciendo esto en Mexicali. No había visto que otra librería trajera un proyecto parecido. Y la verdad me da mucho gusto. Pues muchas gracias. La verdad es que para mí también es un gusto que este proyecto esté creciendo, que se esté expandiendo de diferentes maneras y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros compartiendo de lo que Dios ha dado contigo, lo que has aprendido, lo que estás enseñando. Y para la gente que no te conoce, la gente que a lo mejor no te ubica, ¿nos puedes hablar un poquito de ti? Ya dije que eres pastor. ¿Nos puedes hablar de tu iglesia y de quién eres tú? Claro. Pues me llamo Ramón Torres, como ya lo comentó aquí Ezequiel. Soy pastor de una iglesia pequeña, se llama Camino de Gracia. Saludos a la gente de Camino de Gracia. Saludos a mis hermanos, a mi familia entrañable, los amo, y pues también a todos los creyentes, ¿no? Estamos plantando la iglesia. Yo le digo así, ¿no? El esfuerzo que llevamos de 8 años de estar discipulando a las personas. Yo me dedico, soy profesional en el sector de la construcción. Soy ingeniero civil. Esa es como que mi profesión, ¿no? Pero mi vocación es que me gusta más enseñar. Me gusta pues estar en mi congregación, en la iglesia, poder pasar tiempo con las personas y también que la gente pueda conocer a Cristo, es decir, la gente que no lo conoce. Es bueno, yo lo resumo, ¿no? Hablo por toda la familia de la iglesia. Nuestro deseo de poder llevar el gozo de Jesús a la ciudad, en específico nuestro vecindario donde estamos plantados. Yo pienso que es como que nuestro principal campo de acción, y ahí es donde queremos invertir todos nuestros recursos. Y si Dios le place y podemos crecer pues económicamente y como congregación, pues nos gustaría seguir plantando más iglesias para que ese gozo se siga esparciendo. Sí, seguramente Dios va a bendecir tu ministerio, digo, las maneras como Dios bendice, ¿no? A veces nos gustaría que fuera de cierta manera, pero a veces Dios bendice en perseverancia, Dios bendice con fidelidad, con un crecimiento interno antes que un crecimiento interno sobre un crecimiento externo, ¿no? Así es. Y la verdad, la iglesia, Camino de Gracia, la congregación, es una congregación que estimo mucho. Ya he estado con ustedes, Ramón, en algunas reuniones y me ha gustado un montón. Me sorprende mucho la sencillez, el amor por el Señor que los miembros tienen, que expresan, cómo se expresan su amor por Dios, su amor por la palabra y su amor los unos por los otros. Es una comunidad muy unida. Me agrada mucho estar con ustedes y la verdad las veces que me has invitado, para mí ha sido un privilegio poder estar ahí, acompañarlos en sus reuniones. Muchas gracias. Pues es una de las ventajas de que sea una iglesia pequeña, que hay como ese tiempo de la convivencia, de que se pueden estar conociendo todos, de pasar tiempo juntos. Y no nomás como de convivir en la parte espiritual, sino que también puedes salir con ellos a tomar café, a platicar, inclusive ir al cine. Y es un ejercicio también espiritual donde puedes formar lazos y fortalecer la amistad. Pero que bueno, me da mucho gusto que tengas esa percepción de la iglesia. Y pues hay como que el sentimiento recíproco. Todos allá también te tienen en buena estima. Muchas gracias. Fíjate que algo que me parece muy interesante, te he escuchado en tus predicaciones o las veces que hemos platicado, siento como que tienes como un enfoque
algunos dirían un llamado como a la evangelización de la cultura. O sea, te he visto como tienes una pasión por por utilizar la cultura, no satanizar la cultura, sino utilizarla para el reino, ¿no? Incluso para explicar las veces que te he escuchado predicar ahí en tu iglesia, sacas un poema, sacas la cita de un filósofo, de un pensador, que pues no son cristianos, y lo dicen, ¿no? No son cristianos, pero lo veo como redimes a veces a ciertos autores o ciertas, no sé, ciertas partes de la cultura y lo traes para la explicación del evangelio y para hacer más clara la enseñanza que traes a tu iglesia. Sí, yo pienso que Jesús es rey sobre todo y también eso incluye la cultura y pues queremos aprovecharla y más en esta, que de hecho va de esto también con lo que vamos a ver con el libro. La cultura ahorita está como que súper alejada de la espiritualidad. Hace un año leí hablando de eso, leí un ensayo de un filósofo que no es cristiano. ¿Ves? No estoy inventando. Y él comentaba que a pesar de que no es cristiano, él valora la espiritualidad porque es como una parte fundamental de la antropología. O sea, desde el ser humano, vayas a cualquier cultura, aunque no sean creyentes, tenemos esa como tendencia a ser dioses o a ser ídolos, y tiene que ver con la caída y con la parte que nos falta. Y nuestra sociedad, bueno, nuestra generación, si le quieres decir así, está bien alejada de Dios. Y esa lejanía de Dios ya ha repercutido tanto que ahorita pues vemos todo el rollo del New Age y de la gente que anda tratando de buscar esa parte espiritual que le falta. Y es donde yo pienso que nosotros podemos aprovechar los recursos de la cultura y usarlos para la gloria de Dios. Parece que a veces la gente en el mundo o la gente que no tiene a lo mejor un sentimiento religioso pensado, o sea, porque lo que dices es cierto, o sea, todos tienen una parte espiritual religiosa, ¿no? Que están buscando. Parece que tienen las preguntas correctas, ¿no? Como que todos hacen las preguntas, pero lo que no hay en la respuesta. Así es. A veces yo he visto en algunos datos científicos o en algunas expresiones culturales o filosóficas, como hacen un planteamiento. Yo lo veo así, como que hacen la jugada completa, pero cuando están a punto de meter el gol, ¡pum!, vuelan la pelota. Entonces, me llamó mucho la atención cuando fui a tu iglesia y que empecé a escuchar tus enseñanzas o tus predicaciones y cómo utilizabas la cultura para explicar, y se me hizo bastante interesante y te lo quería reconocer, que me gustaba mucho. Qué bueno. Ojalá que pues toda la gente, mi oración sincera de corazón es que le sirva a la gente, que no piensen como que nos estamos desviando de la Biblia, porque a veces se puede asustar un poco la gente, o si uno llega a la iglesia y ve que están leyendo un salmo, a lo mejor pueden tener un poquito de reticencia al escuchar, ¿no? Pero gracias a Dios todos han tenido apertura, y pues yo pienso que es Dios obrando, ¿no? Cuando uno se encomienda y lo hace de corazón, con el deseo de que Dios sea glorificado, pues Dios abre los corazones de las personas. Sí, así es. Bueno, como ya vieron también en el título del episodio, vamos a hablar ahora de un libro. De hecho, si este es el primer episodio que escuchas, te platico la dinámica del podcast. Nosotros nos enfocamos en hablar acerca de un libro que en este caso el invitado trae, y queremos hablar y pues meditar o hacer reflexiones acerca del contenido del libro. El propósito no es hacer un audiolibro, no vamos a leer todo el libro. Tampoco queremos hacer un análisis exhaustivo, una reseña exhaustiva, a excepción del pastor Ismael, que él sí quiso leer todos los capítulos del libro en el que hablamos. Pero nuestro propósito es hacer como una breve introducción del libro. Me gustó como Karen, cuando vino aquí con nosotros, dijo que quería hacer el tráiler del libro, ¿no? Que el podcast o el episodio fuera el tráiler del libro. Yo estoy pensando en eso como el teaser. Ok. Entonces,
como ya viste en el título del episodio, hoy tenemos un librazo. El libro que Ramón nos presentó, nos pidió del que platicáramos, es El Credo de los Apóstoles. Y este libro es de Albert Mohler. Este libro es de Editorial Portavoz. Es un libro muy bueno. La verdad es que el tema es súper interesante y yo creo que no habría mejor persona que viniera con nosotros a platicar del libro que Ramón. Y la verdad estoy muy agradecido porque, primero, que haya aceptado y que nos haya traído este libro. Entonces, Ramón, platícanos así brevemente. Bueno, no brevemente, tómate el tiempo que tú quieras. Vale. De cómo llegaste a este libro. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo lo adquiriste? Y qué expectativas. ¿Por qué lo escogiste, pues? ¿Y por qué quisiste traerlo aquí con nosotros al podcast? Ok, va. Dijiste que me puedo extender, ¿no? Sí, lo que tú quieras. Voy a tratar de ser claro y conciso. Como dicen todos los pastores, 5 minutos y sí, ya termino y es otra hora casi. Ya no les creo, ya. Eso es una mentira. Desde el púlpito es pecado. Pero bueno, pues a ver, vamos a hacer un poquito como de historia o como de mi background. A pesar de lo que te dijiste que uso mucho la cultura, también soy una persona que es bien amante de las tradiciones y también pues tiene que ver con la cultura no cristiana. Ya habíamos tenido esta plática hace tiempo también. Y por ejemplo, el Credo de los Apóstoles es una guía, es unos lineamientos, no sé cómo lo quisieras explicar. Son un resumen de la fe cristiana. Nosotros en la iglesia, por ejemplo, lo enseñamos en nuestra declaración de fe. Cuando alguien llega a la iglesia y nos dice que quiere participar o unirse, pues lo primero que hacemos es le presentamos lo que creemos como iglesia. Yo ya había tenido experiencias anteriores con material del Credo de los Apóstoles y pues me llamó la atención obviamente pues por el autor, Albert Mohler, es el presidente de la Conferencia Bautista del Sur, creo. Pero es el director del seminario Bautista del Sur. ¿El director? Ok. Pues director presidente. Sí, es el presidente, es verdad. Presidente del seminario Bautista del Sur. Después de todos el seminario está... ¿Cómo se dice? Sí, es de la Convención Bautista del Sur, sí. Ajá. Sí, el director, yo me acordé, de la convención es J.D. Greer. Pero bueno, chequé el libro, me llamó la atención más que nada, fue como curiosidad de pues, saber qué expone el autor. O sea, tú conocías conocías el credo apostólico. Sí. Y lo practicabas, lo enseñabas en tu iglesia antes del libro. Sí, okay. Ya eso tiene pues casi, no digo que desde que plantamos la iglesia, pero conforme a los primeros años fuimos tratando de formalizar algunas cosas, pues nuestra confesión de fe fue la primera. Y decidimos incluirlo por lo mismo, por la riqueza histórica, porque es un resumen fiel de la palabra, lo que todo creyente debería conocer, en mi opinión. Y es una ayuda rápida, ¿no? Porque a lo mejor no se va a saber una persona toda la confesión completa o todas las confesiones de fe. Pero este credo hasta está escrito como si fuera un poema, como una canción, te lo puedes memorizar. Que es también como el propósito con el que se crearon los credos. Antes pues no existía la Biblia como la tenemos ahorita condensada en 66 libros, ¿no? En un solo libro. Eran pergaminos, eran papiros, había copias de algunas cosas. Y no estaban disponibles para todas las personas. Entonces los cristianos de la iglesia primitiva dijeron, pues ¿cómo resumimos y cómo nos defendemos de todas las herejías que se están levantando? ¿Cómo conocemos a un cristiano verdadero de entre nuestras filas? Pues formularon este credo y haz de cuenta, si alguien llegaba y pues soy cristiano, de verdad, ¿y en qué crees? Y empezaba a recitarte el credo y pues ya podías identificarte como alguien de la iglesia verdadera, si lo quieres decir así, ¿no? Pues más que nada por eso me llamó la atención, porque yo tenía un antecedente de haber estudiado los credos. Me llamó mucho la atención que el autor escribiera pues un libro acerca del credo de los apóstoles, y más que nada fue curiosidad lo que me movió a leerlo. Ya cuando leí, como tengo mi background, no sé cómo decirlo, pues más
más académico en el sentido del material que suelo leer. Traía expectativas bien diferentes. De hecho, ni siquiera había leído el subtítulo que trae el libro en la portada. Lo ignoré por completo y ya cuando lo fui leyendo dije, ok, esto está bien bonito. De hecho, me gustó mucho el libro. Albert Mohler tiene una prosa bien ligera. Cualquier persona que lo lea, si es tu primera vez que estás leyendo acerca del credo de los apóstoles, o que a lo mejor tal vez no tengas tanto historial con la teología, se te va a hacer bien liviano porque la forma en que lo ha escrito el autor es súper amigable con cualquier persona, aunque a lo mejor no tenga el hábito de la lectura bien desarrollado o no conozca tanto los temas teológicos, porque yo lo veo, la intención del autor es que sea tanto una herramienta apologética, porque así yo lo sentí y lo saboreé. Lo veo como una herramienta apologética y también para que tú como creyente conozcas tu fe y conozcas tu historia y puedas defender eso. Y se me hizo que a pesar de todo eso, que sí maneja tecnicismos el libro, sí están densos algunos capítulos, el libro está bien digerible, está fácil de leer y fácil de entender, porque otra cosa que a lo mejor yo no soy tan fan de eso, pero alguien que esté familiarizándose con el tema por primera vez, Albert Mohler repite un montón las mismas ideas y las trata como de estar, no dándole vueltas, sino que reafirmando lo que ya te dijo en una página pasada. Y en cada sección que termina él, te da como un recuento de lo que viste en ese capítulo y como una tipo de aplicación para tu vida diaria. O sea, este libro no es un libro académico, no es un libro no es un libro de seminario, ¿no? Es un libro... Ajá, y pensé que iba por allá la tirada porque no había leído para nada el subtítulo de la portada. Yo nomás leí como que el credo de los apóstoles y, pues a ver de qué se trata. Ok. O sea, en lo que dices es un libro, lo que mencionas, que es digerible a una persona que es su primer acercamiento al credo de los apóstoles o a una apreciación o un acercamiento a esta parte histórica de la iglesia, ¿no? Esta parte de las tradiciones. ¿Lo recomiendas para una persona que se va acercando por primera vez a este tipo de expresiones de la fe cristiana? Yo sí, y no solamente lo recomendaría, sería como que léelo ya. Ok. O sea, trataría de ponerlo en algún programa de enseñanza en mi iglesia o algo. Porque no solamente es como que la explicación y la utilidad de eso. La verdad es, no sé cómo decirlo, está bellísimo el libro. O sea, te quedas con una sensación de boca bien agradable cuando lo terminas. Porque te recuerda la parte de tu historia a la que tú perteneces, del linaje. O sea, de nuestros antepasados en la fe que han estado luchando durante 2000 años. La gente que estuvo antes de nosotros. Inclusive pues lo menciona casi al final del libro. Cuando nosotros confesamos este credo, nos unimos al linaje de 2000 años de santos que han estado luchando en la fe y que ya terminaron la carrera fielmente. Bueno, para las personas que a lo mejor no están familiarizadas con el credo de los apóstoles, yo creo que para la mayoría de las personas que vienen de un contexto católico romano, creo que es algo que tienen bien claro, ¿no? Porque creo que en la iglesia católica se recita. Se recita y se repite y se enseña, ¿no? A lo mejor para los que vienen de un contexto evangélico, de una iglesia, de las iglesias protestantes no históricas, es algo como que no es tan común. En algunos casos es como más satanizado, ¿no? Ajá. Pero, ok, nada más quiero recitarlo, el credo de los apóstoles, para que estemos en sintonía de qué es lo que estamos hablando, ¿va? Entonces, el credo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados y la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Amén. Entonces, cuando hablamos del credo de los apóstoles, estamos hablando de esta declaración, ¿no? Estamos hablando de este fragmento. Existen varios credos, ¿no? Existen diferentes fórmulas que se han venido desarrollando en la historia de la iglesia. Ahorita nos hablaste de tu acercamiento al libro y nos dijiste que tenías un background acerca de los credos. Me resultó interesante. ¿Cuál fue tu acercamiento, no al libro, a los credos, a los credos históricos? Fíjate, se me hace chistosa la historia porque pues antes uno siempre va evolucionando en su manera en la que piensa y en cómo interpreta las cosas y en cómo actúa a veces. Yo era de las personas así que se la pasaban debatiendo en internet y según defendiendo la sana doctrina, entre comillas. Y algo que siempre comentaba con otros compañeros de la fe de otras tradiciones cristianas era la historicidad de nuestras iglesias. De hecho, pues bueno, la mayoría de la gente va a asumir que es de Mexicali que nos escucha. No te creas, ¿eh? La verdad es que las estadísticas de Spotify dice que nos ven en países en Latinoamérica, en Sudamérica y Centroamérica. Pues bueno, todos, aunque sean de Latinoamérica, regularmente va a ser que vengas de tradiciones no históricas con un linaje pues trazable, ¿no? Y realmente, pues inclusive las iglesias presbiterianas, bautistas, perdón, tampoco tiene un linaje tan largo trazable, ¿no? Todo empezó en la Reforma Protestante en el 1517. Pero digo, ya antes de los cismas, ¿qué pasó? Y yo me empecé por mi cuenta a estudiar pues, la parte histórica de la iglesia del primer siglo, la era patrística de San Agustín, Atanasio, toda esta gente que de alguna manera Dios los usó para poner los cimientos de la fe, en el sentido de organizarnos, porque como lo dije anteriormente, no teníamos la Biblia estructurada, estaban los pergaminos regados. No sé si todas las iglesias tenían la copia, si no había, a lo mejor tenían que hacer un viaje de 2 días hasta Turquía para pedir prestado una copia del Evangelio de Juan. No sabemos cómo se manejaba, ¿no? Pero o sea, los documentos que conforman el Antiguo Testamento es un canon compilado, ¿no? por el pueblo judío. ¿Te refieres a los documentos del Nuevo Testamento? Así es. Ciertamente los documentos pues fueron escritos en el finales del primer siglo. Así es. Y empezaron a circular en todas las iglesias, pero eran manuscritos, ¿no? O sea, pergaminos. O sea, son pergaminos que se escribían a mano. No había copiadora, o sea, no había imprentas, no había manera de distribuirse. Y era complicado. Primero era complicado copiarla, era complicado leerlo y era complicado tener varias copias, ¿no? Y que se distribuyera como a lo mejor nosotros pensaríamos que se distribuye hoy la Biblia. Ajá, así como que fácil, ¿no? De distribución, pero era, pues como ya lo comentaste, era bien complicado que tuvieran todo. Entonces los concilios, pues grandes, las iglesias, pues digamos, grandes de las ciudades, se juntan y proponen, pues esto, una forma de que todos los cristianos ¿cómo lo quiero decir? De la fe verdadera, puedan tener una forma de identificarse y también una forma de discipular a la gente que nuestro Dios está uniendo a nuestra iglesia, a su iglesia más, perdón. Y de esta forma, pues se crea el credo. Esta forma que tienen de discipular, de que la gente pueda identificar la fe verdadera que tiene y que es de fácil memorización. Entonces yo pensaba, eso está bien bonito. Yo también soy partícipe de eso, quiero pensar, ¿no? Y es cuando pues empecé a estudiar toda esta parte de la historia de la iglesia y cómo también es nuestra historia, es también nuestro linaje. Y también tiene que ver que yo creo, si no mal recuerdo, a partir del 2018 empezó a haber una fuga masiva en Estados Unidos primeramente de la gente de las iglesias protestantes hacia las iglesias católicas o las iglesias anglicanas con una tradición pues más estructurada, si le quieres decir así.
por lo mismo, porque no se sentían parte de algo histórico, un movimiento grande, que también tiene que ver con el sentido de pertenencia, pero no es el tema del podcast, ¿no? Sí. Pero pues nosotros también pertenecemos a ese linaje. Es nuestra historia también, de nuestra iglesia latinoamericana en México, que a lo mejor tú puedes decir que lleva 20, 100, 50 años lo que lleve tu denominación. Pero es tu historia y el problema ya recae en nosotros, que no hemos honrado estas tradiciones, no hemos hecho buen uso de estos recursos que tenemos. A mí siempre me enseñaron mis mentores que las confesiones de fe son una ayuda adicional para lo que ya tenemos en la Biblia. Como tú y yo, pues que somos ingenieros, sabes que tienes un vector en cálculo, tiene una dirección y va a fuerza, ¿no? A veces por la preparación precaria que podemos llegar a tener aquí en México o en los países latinoamericanos, o muchos pastores que se enfrentan a esto que a lo mejor no pueden tener educación teológica o eclesiástica formal. Los credos nos ayudan, son como guías que tal vez no nos dicen toda la totalidad, pero nos trazan un camino hacia donde apunta la Biblia. Y también se me hace bien bonito eso porque ya es gente que vivió lo que tú estás viviendo. Son personas que ya pasaron el trago amargo de tener que luchar contra las herejías y con gente que fue lastimada por el error y gente que se escapó de las iglesias, pues buscando otros evangelios, entre comillas. Y estas personas ya nos dijeron cómo es la fórmula, si lo quieres poner así con esas palabras. Ya nos trazaron el camino, ya les pasó a ellos el error y nos dicen, oigan, si les llega a pasar, es por aquí. Y a mí me gustó un montón eso de los credos y las confesiones, que es alguien que ya lo sufrió, es alguien que ya lo formuló, alguien que ya Dios le dio la solución y que básicamente nos lo ponen en bandeja de plata porque en esta época donde hay internet y puedes conseguir todos los materiales y recursos que quieras, pues simplemente es acercarte. Y te digo, leyendo este libro se me hizo bien, bien bonito eso cuando el autor Albert Mohler dice que nos unimos al linaje de 2000 años de la historia de la iglesia. Yo más que nada ese fue mi acercamiento y es la parte que yo le agradezco a Dios, que yo siempre le digo a la iglesia, nuestros antepasados en la fe, cuando hablo de las figuras históricas de la iglesia, tanto de la Biblia como de los contemporáneos, o si quieres hablar de un santo del siglo III o del siglo IV. Son personas que son también parte de nuestra familia y lo que han logrado ellos también, que ya terminaron la carrera, también es parte de nuestra herencia. Oye, ahorita nos mencionas que los credos son como una fórmula, una especie de resumen de como doctrinas esenciales, ¿no? De cómo saber que alguien verdaderamente es cristiano. Ciertamente cuando la fe cristiana o el cristianismo se empieza a expandir desde Medio Oriente hasta toda Asia y Europa, empezaron a haber ciertas como interpretaciones de la fe. Se empezaron a dar ciertas escuelas, se empezaron a diversificar en movimientos, y en ese entonces no era tan sencillo o no era tan fácil comunicar como ese conocimiento que se venía dando, o esas conclusiones, o esas no sé, como especie de interpretaciones de la fe cristiana, de ciertos artículos o de ciertos puntos doctrinales, o la teología se fue refinando y no era tan fácil de comunicar entre teólogos cómo se iba haciendo. Entonces parece que comunicar el avance o la teología, el avance de la teología era complicado, y parece que la solución que la iglesia de los primeros siglos le dio a ese, como para frenar el que una herejía pudiera como proliferar y expandirse, bueno, lo que la iglesia de los primeros siglos formuló fueron los credos. Ok, nos vamos a poner de acuerdo en esta fórmula en la que todos estamos de acuerdo. Hay algunas personas que creen que la iglesia del primer siglo, la iglesia universal o la iglesia católica,
no refiriéndome a la iglesia romana, sino a todos los obispados, era una fe monolítica, ¿no? Tenían diferentes escuelas y diferentes interpretaciones, pero como dijiste, hacían concilios para definir cosas en las que sí estaban de acuerdo. Entonces, cualquiera que se saliera de lo que estaba en el acuerdo, quedaba excomulgado de la comunión de la iglesia, ¿no? Bueno, parece que en ese entonces resultó algo necesario. Así es. Pero ahora, en el siglo XXI, donde tenemos un acceso rápido a la información, donde podemos corroborar papers o documentos de teólogos del otro lado del mundo al instante. Necesitamos de los credos, necesitamos que alguien nos diga una fórmula o que nos resuma las verdades esenciales. Absolutamente sí. Y desde esto va todo el libro. Te digo que cuando lo empecé a leer, yo traía una expectativa como que iba a ser un rollo súper académico, acá con datos históricos. No, fue en el año 300 y algo, pero nada que ver. El autor, todo su desarrollo del trabajo del libro, lo siento como ensayos apologéticos, y de hecho él comenta: descubriendo el cristianismo auténtico en una era de falsificaciones, es el subtítulo. Y durante todos los capítulos del libro, los 14 capítulos que tiene y su introducción, él siempre te va enmarcando la importancia del credo, y más en este siglo XXI, que como dice Ezequiel, debería ser como que ya nadie cae en esas, pero él se toma, Albert Mohler, el autor, se toma la molestia de darte los ejemplos de la teología liberal, de lo que está pasando, a lo mejor que no es tan visible en México, pero en Estados Unidos, que la iglesia pues es más unida en el sentido eclesiástico de que tienen sus convenciones principales y hay más unidad en eso, ¿no? Quiero pensar así. Porque todo lo que él menciona es como que en tal convención, en tal iglesia, o la teología liberal esto. Y en los 14 artículos que él propone, basados en el credo, él siempre da como que el problema de, miren, hay este problema en la iglesia actualmente. Por ejemplo, el nacimiento virginal de Jesús, concebido por el Espíritu Santo. Él menciona que hay iglesias y hay teología liberal y que mucha gente está absorbiendo eso. Por lo mismo que mencionas, como que estamos en la era de la tecnología en el siglo XXI y no creen en eso, en el nacimiento virginal. Lo toman como algo poético, como una exageración, como que no es literal lo que está diciendo la Biblia. Y pues obviamente es algo que la iglesia está en contra. O sea, sí creemos en el nacimiento virginal desde hace 2000 años. Y es lo que propone en el libro, es, por ejemplo, defender esas verdades y que nos apeguemos a ellas. Y me encanta porque no nomás como que él formula de acuerdo a lo que sabe o su sabiduría, sino que él toma extractos de la Biblia para justificar lo que le está diciendo, para respaldarlo. E inclusive pues citas de otros teólogos especialistas en el tema. O sea, este credo, ¿no? Para enfocarnos ya más en el credo apostólico, ciertamente no lo encontramos en la Biblia, ¿no? O sea, no es el credo apostólico no está en la Biblia, no es canónico, no es un documento inspirado. Ajá. Lo entendemos como es un resumen teológico, es un producto de la teología de los primeros cristianos. Bueno, ciertamente el credo apostólico no es de los primeros credos que se formularon, pero sí resume resume y simplifica algunas de las doctrinas fundamentales, ¿no? ¿Por qué crees que los credos sean necesarios ahora, donde a lo mejor hay muchas expresiones de fe y para algunos cristianos parece ser como parece ser como de segundo orden
la ortodoxia. O sea, como no es tan importante lo que crees, sino lo que haces. O sea, lo más importante es ser la iglesia, hacer iglesia, ¿no? Dicen algunos. Lo más importante es hacer iglesia, amar al prójimo, no sé, hay como un desprecio por la ortodoxia o por la doctrina. Como que, la doctrina divide lo más importante es no las bases doctrinales, sino el actuar hacia afuera, ¿no? La parte externa de la iglesia. ¿Crees que los credos sigan siendo relevantes ahora cuando hay tanta gente en la iglesia que no le da tanta importancia a la doctrina? Sí, también voy a responder que sí a eso. Y voy a explicar algo que les enseño siempre a la gente de la congre donde estoy. Por ejemplo, ortodoxia, si lo traducimos siempre en español, es el pensamiento correcto o las palabras correctas. Y los griegos hacían antes un triángulo con eso, de pensamiento. Es decir, tienes ortodoxia, es el pensamiento correcto. De la ortodoxia nace la ortopatía, que es el sentir correcto o los sentimientos correctos. Y de ahí nace la ortopraxis, el hacer correcto o hacer las cosas buenas. Bíblicamente también podríamos decir que pasa lo mismo. Tú necesitas sana doctrina o doctrina bíblica o la palabra verdadera para tener las emociones y sentimientos verdaderos. Y de ahí nace también que hagas las cosas correctas para glorificar a Dios. Y eso que dije, pues ya también es teología. Y nos ayudan los credos en ese ámbito, en ese aspecto. Uno lo va a como tratar de condensar o enfocar así a nuestras iglesias en México. Somos iglesias que no tienen tradición. Y como ya le dijiste, lo desprecian y lo minimizan. Inclusive Albert Mohler decía como que a veces yo, o sea, no recuerdo bien, pero comenta que en el seminario donde estaba, pues fue lo primero que pensó, o sea, una iglesia verdadera, estudiando el credo, dice en una época donde hay miles de denominaciones. Y es lo mismo que pasa, o sea, yo te pregunto, ¿tú cómo sabes que lo que crees es correcto? Y a lo mejor, ajá, ¿y tú ¿por qué crees lo que crees? Si te pregunto, a lo mejor voy a estar de acuerdo contigo porque te conozco y tenemos tal vez la misma escuela de pensamiento. Pero si le pregunto a lo mejor a una persona que tiene otra escuela de pensamiento, a lo mejor un poco, no sé, más arriana, o alguien que no crea, por ejemplo, que Jesús no es el Hijo de Dios. Obviamente, yo le voy a decir, tú estás mal. ¿Y con qué me baso? Pues con la Biblia. Pero lo estoy interpretando ¿con qué? O sea, ¿cuál es mi base para interpretarla? Yo sé que el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía y ilumina nuestra mente. Y ahí es donde entran también los credos, o sea, nos delinean, son como un barandal de protección, donde las personas, y esto es lo importante, se llama creo los apóstoles porque se basa en las enseñanzas de los apóstoles, una enseñanza apostólica, o sea, que transmitieron el evangelio. Estamos hablando que estas personas, por ejemplo, Irineo de León, si no me estoy equivocando, Policarpo de Esmirna, son personas santos de la iglesia primitiva, que ellos fueron discípulos de los apóstoles, o sea, es una generación de diferencia. Son personas que estuvieron bien cercanas a la enseñanza y a la doctrina de los apóstoles y que la recibieron de la manera pues más pura posible, en el sentido de que pues estuvieron muy cercanos la relación con ellos. O sea, son personas que, lo comenté hace rato, ya vivieron, ya experimentaron, prepararon estos documentos pensando en la iglesia futuro, pensando en los demás creyentes que íbamos a estar aquí después. O sea, con mucho amor, con mucho sacrificio. Porque la verdad sí, a ver, a lo mejor lo estamos contando así como que bien fácil, pero no era nada sencillo hacer estas reuniones con gente que no tenía los medios de comunicación que tenemos ahorita. Los credos son un regalo de Dios para la iglesia actual. Uno, porque nos delinean las verdades fundamentales. O sea, los credos están basados en la Biblia. Ya sé que no es un documento al nivel de la Biblia, no está inspirado por Dios en el sentido
de que no emanó de su boca, como nos dice la Biblia en Timoteo acerca de la palabra. Pero son personas que sí estaban llenas del Espíritu Santo, tenían celo por la verdad y formularon esto para tenerlo de una manera sencilla. Y si tú te pones a leer, si te pones a investigar y le dedicas el tiempo debido, obviamente en oración y con la guianza del Señor, te vas a dar cuenta de que todo lo que está contenido aquí emana de la Biblia. Tal vez no trae todo lo que creen los cristianos o todo lo que pensamos, pero trae lo esencial, trae lo más importante con lo que se debe identificar un creyente. De hecho, ciertamente el credo de los apóstoles no es algo que fue emanado de Dios, no fue exhalado por Dios, ¿no? Pero los credos no son ajenos a la inspiración. Bueno, no pues, pero se dicen, algunos biblistas dicen que algunos pasajes en las escrituras eran credos. O sea, por ejemplo, en 1 Corintios 15, cuando dice Pablo, dice, yo les enseñé lo mismo que recibí, y que habla que de Cristo como que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las escrituras, y que resucitó al tercer día, que murió y resucitó al tercer día, como dicen las escrituras. Unos biblistas dicen, eso era un credo, Pablo está recitando algo que está escrito a manera como de prosa, como de credo, como algo que se repetía. También Filipenses capítulo 2, cuando dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, ese también está expresado como si fuera un credo, como algo que se repetía en la iglesia, y Pablo lo escribe en sus cartas. Había otro, pero no lo recuerdo. Pero sí, ciertamente, o sea, no vamos a mentir aquí de que el credo de los apóstoles es algo inspirado por Dios, porque no lo es. Y está inspirado en los documentos inspirados por Dios. Así es. Pero los credos tampoco están ajenos a la manera como la iglesia de los primeros siglos, o la iglesia de los apóstoles, cómo compartía la fe entre ellos. Entonces, nos has mencionado que los credos delimitan la verdad. O sea, me gustó como dijiste, los credos vienen a ser como un barandal, ¿no? De donde los cristianos podemos explorar seguros de que, si estamos bajo estos principios, estamos en la ortodoxia. Pero también los credos han limitado ese barandal, ha servido para detenernos o para protegernos de lo de afuera, ¿no? O sea, no solamente para que nosotros no salgamos, sino para que lo de afuera no entre. Así es. O sea, muchas herejías fueron detenidas o fueron filtradas a través del credo de los apóstoles. Ahora, hay herejías históricas, ¿no? O sea, herejías históricas que ya fueron juzgadas en concilios ecuménicos, donde vemos cómo esas nuevas doctrinas. Esas nuevas doctrinas no entraron a la iglesia porque no entraron dentro de la ortodoxia o dentro del credo o los diferentes credos que la iglesia universal ya había adoptado. Pero ahora, ¿cómo los credos, enfocándonos en el credo de los apóstoles, cómo nos puede servir como barrera de contención a las ideologías o las filosofías que ahora los cristianos, con las filosofías que los cristianos conviven ahora? Eso me encantan las preguntas que haces porque están bien pensadas con el contenido del libro. De hecho, hay un capítulo que me gustó un montón, que fue el Dios Padre Todopoderoso. Y me gustó un montón la forma que escribe Albert Mohler.
La verdad casi no he leído libros de él. Este yo creo que es el segundo. Pero él usa como una forma tipo mayéutica. O sea, te hace preguntas para que tú solo te ubiques dónde estás parado. Por ejemplo, el primer capítulo dice... ¿Por qué le dices a Dios Padre? O sea, ¿quién eres tú? ¿Cómo tienes la osadía y el atrevimiento de decirle Padre? Y a lo mejor no, pues ya dices, ay, pues por esto y esto, pero te choquea en cuanto lo lees, como que sí es cierto, ¿por qué me atrevo a decirle Padre? Y es donde él empieza, pues, a hablarte del evangelio, de la relación que debes de tener con él. Y me gustó un montón porque él también nos habla de eso. Por ejemplo, cuando habla del señorío de Cristo, habla del señorío de Cristo en el sentido de, es tu Señor. O sea, hay gente que le habla bien irreverente al Señor, se acerca sin nada de temor reverencial. O sea, no hay que tenerle miedo a Jesús en el sentido de que nos vaya a castigar. Pero sí se merece toda la reverencia y todo nuestro respeto. Y a veces se pierde eso. Y Albert Mohler dice, todos quieren a Jesús, pero a su modo. A Jesús, buena onda, el Jesús perdonador. Pero hay muy poca gente que le dice Jesús mi Señor, Jesús mi Salvador. Hay muy poca gente que lo reconoce, o más bien que está consciente de eso. Y leyendo, creo, los apóstoles, o sea, te fijas línea por línea. Después de leer este libro me cayó el 20 como de eso. Que está bien intencionada cada frase que puso la gente que lo formuló. Por ejemplo, otra cosa que me gustó un montón, que no había tomado yo mucho en cuenta hasta que la leí ahí. Cuando nos dice el credo que Jesús ascendió al cielo. Albert Mohler otra vez usa la mayéutica. O sea, si no estuviera esa frase, ¿qué pensarías? O sea, ¿qué tan importante es para ti, para tu teología, o sea, para tu vida diaria que Jesús haya ascendido? Y te quedas, pues es cierto, o sea, ¿cuántas veces piensas eso? ¿O cuántas veces has escuchado que prediquen eso en la iglesia? O que tú lo tengas como tu teología, más bien como algo fundamental de tu teología. Y él dice, es algo bien importantísimo, porque que Jesús haya ascendido al cielo significa que empezó la nueva era de la redención, es decir, del Jesús que puede interceder por nosotros todos los días, y a todos se nos pasa de largo. Y o sea, toda esa riqueza la tenemos como que enfrente de nuestras narices, y se nos pasa de largo, desapercibido, porque no digo que no leamos la Biblia, pero el credo para eso está escrito, o sea, para facilitarnos la vida. Yo no lo veo como un reemplazo, lo veo como un apoyo extra a lo que ya se está haciendo. Y como tú lo decías, las barreras de contención, o sea, también sí separaron muchas herejías cuando se fueron filtradas por los credos. Y ahí es donde yo encuentro otra vez la veracidad y la utilidad de los credos. Cuando empezó el tema del arrianismo, que si Jesús era consubstancial al Padre o no era, el credo de los apóstoles no tenía nada que mencionar a eso. Se hizo otro concilio y se prolongó el credo, que es el concilio niceno, donde habla mucho de cristología, y ahí te das cuenta de que sí estaban como que bien atentos, con un temor reverente a lo que estaban poniendo los credos, pues. Es decir, consultaban con la Biblia y decían, pues no pusimos esto o le falta esto, y los iban refinando, los iban perfeccionando. Y otros volviendo al siglo XXI, ¿de qué nos sirve esto que escribieron esas personas hace como 1500 años atrás? Es para nuestro gozo, para que podamos aprender a apreciar a Dios, para que le tengamos el respeto que a veces se nos olvida, le tengamos la reverencia que Dios se merece, y más que nada disfrutar estas verdades. A mí la verdad me dio un montón de gozo cuando leí eso, que son cosas que tal vez ya te sabes, y es lo bonito del credo, o sea, te lo estás predicando a ti mismo cuando lo recitas, cuando lo lees. O sea, ascendió Jesús al cielo, qué bonito. Allá está nuestro Redentor, orando por nosotros, intercediendo con el Padre para que nuestra fe no nos falle. Y son cosas que te digo, a veces se nos pasan desapercibidas. Y si recitáramos el credo tal vez en nuestras iglesias, o que lo hicieras tú en tu casa, en lo privado, como una manera de oración, porque todos lo decimos como una oración, al final decimos amén. O sea, ¿qué impacto, qué riquezas podrías obtener tú de esta práctica espiritual? A mí me ha gustado mucho el libro porque, a pesar de que yo puedo decir que tengo ya un antecedente estudiando los credos, vi cosas en el libro que a lo mejor se me habían pasado de largo. Y me gustó un montón la forma en que lo expone Mohler, porque es tanto para ti como ya creyente,
Y como tú como creyente, poder defender la fe verdadera. Y también me gustó un montón porque te habla de no caer en el error. O sea, todo esto va dirigido para que no seas contaminado. De hecho, toda la intención del libro, como les digo, es apologética, como de no ser engañado por las corrientes de la teología liberal o de no tomar como verdaderas cosas que Dios ha reprobado. Me ha gustado mucho eso y la forma en que lo expone Moller. La verdad tiene una prosa bien ligera, bien fácil de absorber. Y para acabarla te lo repite demasiadas veces al final de cada capítulo, como para que no le quede duda a nadie. La verdad ha hecho un trabajo bien bueno este señor. Sí, yo creo que se nota mucho su formación académica. O sea, no tanto de él ser un estudioso, sino que él sea maestro. O sea, Sí. Ese cuidado que tiene no por enseñar, sino porque aprenda. Así es. O sea, tiene como un cuidado y como que su intención no es escribir por escribir, no es hacer un paper por hacerlo, sino no. Él se nota en la intención que hace. Este es el segundo libro que yo leo de Albert Moller. El primero fue el de La tormenta que se avecina, un libro que habla del secularismo en los Estados Unidos. Y igual ahí se nota cómo el autor escribe con una intención de ayudar. O sea, no de demostrar lo que sabe, sino de ayudarte a entender lo que está sucediendo en el caso del secularismo y ahora en el credo de los apóstoles. Algo que yo creo que no debemos de perder de vista es que porque algunas personas dicen, bueno, significa que si los credos resumen a la fe, resumen la fe apostólica, resumen la ortodoxia, ¿no? Nos ayudan, nos limitan y nos dicen, bueno, lo que esté dentro de esto está bien. Algunas personas pueden decir, bueno, entonces significa que eso es todo lo que importa. O sea, lo que está en los credos es lo único que importa y lo demás a lo mejor no es tan importante. Pero creo que lo que no debemos de olvidar es que los credos responden a las preguntas o a las problemáticas de su época. O sea, en su época, ahorita mencionaste con el credo niceno, la problemática era el arrianismo. Uh-huh. O sea, la negación de la naturaleza divina de Jesús, o la naturaleza humana, ¿no? Uh-huh. Divina. Entonces, los concilios resumen la fe, crean unos documentos en los cuales se trata de poner fin a ciertas enseñanzas que empezaron a proliferar en la iglesia. Pero el hecho de que se hayan hecho estos resúmenes que son que incluyen enseñanzas correctas de la iglesia o interpretaciones correctas, no significa que tengan todo. Así es. Me encanta cómo Albert Moller empieza su libro diciendo, ok, el credo apostólico no contiene todas las enseñanzas de la iglesia, sino hace un resumen en las que todas las iglesias pueden enseñar o creer más de lo que está aquí, pero no pueden creer menos. Así es. O sea, algo que es común en todas las iglesias cristianas es que aunque tengan otras enseñanzas, no tienen menos que estas enseñanzas. O sea, todas las iglesias cristianas que se dicen cristianas confiesan, aunque no lo hagan de manera explícita o intencional, confiesan el credo de los apóstoles. Entonces, algo que también me gustó del libro, y tú ya lo mencionaste, es la conexión con la fe de los antepasados. A mí me gusta mucho la historia y sentirme conectado con la historia. Algo que en Mexicali no es tan fácil, ¿no? O sea, me gustan mucho los lugares históricos. Para la gente que no es de Mexicali, les comento que la ciudad de Mexicali es una ciudad muy joven. Tiene menos de 200 años, ¿no? Con menos de 150 años de su fundación. Como 120 o algo así. Sí, es una ciudad muy, muy joven. Sus edificios históricos son de
pues del 1900, yo creo. O sea, edificios de menos de 100 años. Pero cuando voy a otras ciudades, me siento, me gusta mucho ir a otros edificios históricos que su historia es de hace cientos de años o hace siglos, y estar ahí me hace que me conecte con la historia, me conecte con lo que estuvo pasando. Lo que yo hago aquí en Mexicali es, yo trabajo en un edificio de varios pisos y me gusta ver mucho las montañas. O sea, si estás a nivel de suelo no se ven las montañas. Mexicali es una ciudad plana. En un edificio pues sí se pueden ver las montañas a lo lejos. Y me gusta ver mucho las montañas porque me pongo a pensar, a lo mejor yo reflexiono de más. Pero me gusta pensar en que no importa hace cuántos años haya llegado gente a esta área. Las personas que llegaron hace 100 años están viendo las mismas montañas o los mismos cerros que yo estoy viendo. O sea, por un momento no importa cuántos años han pasado, cuántos cambios han pasado, no importa el qué tan grande, qué tan chica es la ciudad. Cuando miramos las montañas o los cerros que están alrededor de la ciudad, todos miramos lo mismo. Son los mismos cerros que vimos que se vieron hace 100 años, son los que yo estoy viendo en ese momento. Cuando leo la historia de la iglesia y cuando leo el credo de los apóstoles y me doy cuenta que es un credo que confesaron cristianos de hace miles de años. O sea, me siento por un momento conectado con mis hermanos que vivieron hace miles de años y que dieron su vida por el Señor y que el mismo Señor que los salvó a ellos, que rescató sus vidas, que los hizo nacer de nuevo, es el mismo Señor que hoy yo también confieso. Es el mismo Padre creador del cielo y la tierra, el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo. Yo también espero su segunda venida. Confieso que murió en tiempo de Poncio Pilato, que nació de la Virgen María. O sea, esa misma fe que tuvieron cristianos hace miles de años es la misma fe que yo también confieso. Y me identifico contigo para mí me da como más esperanza y me impulsa y fortalece mi fe. Estuvo muy bonita tu reflexión, la neta. No, es que es verdad. Yo también, a mí me gusta pensar en eso, que me uno a las voces de los santos, que lo recitaron ellos en su época, en las iglesias allá cerca del Mediterráneo, en persecución, en Turquía, en Capadocia, donde haya sido. Y un día los vamos a conocer y somos parte de esa historia y es nuestra historia y hay que celebrarlo y hay que abrazarlo. Yo por eso cuando miro pues arte viejo, de acá casi tipo más viejo de la época bizantina, yo soy ese. ¿Por qué? Porque son mis creyentes también, o sea, son mis hermanos creyentes, son mi familia y nos separa pues el tiempo, pero, o sea, qué bonito pensar eso, que lo que ellos formularon, a lo mejor ellos ni siquiera sabían, a lo mejor ellos pensaban que era inminente la venida de Cristo y no se imaginaban que iba a tener repercusión miles y miles de años después y que ahorita a las 9 de la noche un par de mexicanos iban a estar hablando de lo que escribieron. O sea, ha sido un impacto como una ola y eso también se me hace pues bueno, porque también veo la fidelidad de Dios, ha sido verdadero y ha perdurado en el tiempo. Son cosas que Dios ha permitido que lleguen hasta nosotros con un propósito, que también me gusta eso porque es con lo que abre Albert Mohler en el libro. Y es eso, Dios es bien intencional con todas las cosas que hace y que deja que pasen. Y hasta el día de hoy pues tenemos los credos que yo obviamente no voy a decir que reemplazan la Biblia, pero son una ayuda, son un adicional a tu fe. Son algo que te pueden ayudar a comprender más al Señor, tal vez en algunas cosas que tengas dudas, pero más que nada yo lo miro como esa parte inspiradora, algo que te puede llenar. Es una formulación tipo como si fuera un poema. Está bien bonito como está escrito. Sí.
A mí me gusta mucho el final porque él empieza hablando el credo, perdón, empieza hablando de Dios Padre Creador. A la mitad del credo tenemos básicamente cristología. Todo lo que hizo Cristo por el bien de nosotros. Y al final termina con nosotros el credo. O sea, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Universal. Creo en el perdón de los pecados, en la resurrección y en la vida eterna. O sea, es una promesa para nosotros que, o sea, lo anticipas, no sé cómo se dice, pero los americanos dicen una palabra que es como foretaste, como que es como probar anticipadamente, como ver, como anhelar. Y a mí me gusta que el credo tiene, bueno, depende también cómo seas tú también. Si no eres tan viajado como yo y el Ezequiel, pues a lo mejor no le das tanta utilidad, pero yo la verdad pienso que es útil para todos los creyentes por estas razones. Dicen verdades esenciales. Los credos, a lo mejor, como dijo Ezequiel hace rato, fueron escritos en un tiempo distinto al nuestro, pero contienen las verdades esenciales de lo que debe creer una iglesia. Y son fáciles de memorizar. Y yo pienso que si tú lo pones en práctica, recitarlo, memorizártelo, es un buen ejercicio espiritual, te puede dar gozo, te puede reconfortar. Creo que ya hablamos bastante de los beneficios, de lo bonito, como dices, de lo admirable, lo maravilloso, lo espléndido que son los credos o unirte a la fe de los antepasados, de los cristianos antepasados. Me gusta, hay una cita que dice Albert Mohler acerca de la fe de los antepasados. Dice, no es de Mohler, es de Jaroslav Pelikan. Dice que la tradición es la fe viva de los muertos y el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Sí, también la marqué en el libro. Sí, me encantó. O sea, hay personas que, o sea, ahorita estamos hablando de la tradición como la fe viva de los muertos, como nos une con la fe de los que ya se nos adelantaron. O sea, son personas que, me encantó ahorita que dijiste, nos vamos a encontrar con personas en el cielo que vivieron una época totalmente diferente a nosotros, con problemas totalmente diferentes a nosotros, con dificultades, con filosofías diferentes, pero nos vamos a encontrar y vamos a poder confesar la misma fe. A lo mejor, no sé, con una discusión que hay entre calvinistas y arminianos, dicen que en el cielo nos vamos a reír de tantas tonterías que creíamos acá, ¿no? Y las cosas que a lo mejor nos dividían. Pero siento que cuando nos reunamos con la fe, con hermanos que ya se nos adelantaron, nos vamos a poder gozar de decir, bueno, a lo mejor creíamos cosas diferentes, pero mira, esto fue lo que nos unía y esto es lo que nos trajo aquí. La fe en un solo Dios, la fe en el Padre, la fe en Jesucristo su Hijo, la fe en el Espíritu Santo, en una sola iglesia. O sea, los puntos esenciales que vienen aquí en el credo apostólico. Pero esta otra parte de la frase que menciona Albert Mohler, que no es de Albert Mohler, es de otro teólogo, historiador, dice que el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Ciertamente, digo, ya hablamos bastante cosas buenas de la tradición y de por qué enseñar los credos. Me encantó eso que haces en tu iglesia. De hecho, hay iglesias. Tu iglesia no es una iglesia histórica, ¿verdad? No. Entonces, pero sí hay iglesias históricas que lo incluyen en sus liturgias. Pero ¿qué le dirías a esos pastores o esos cristianos que tienen cierta como cierto, no sé, se quieren apartar de llegar a un tradicionalismo porque
sobre todo los que vienen de un contexto de una iglesia histórica con una fe muerta. O sea, donde se dicen cristianos o se dicen miembros de cierta denominación o de cierta iglesia y realmente son nominales, no confiesan realmente lo que creen o no viven lo que dicen creer. ¿Qué le dirías a esos pastores que no se acercan a los credos porque no ven tradición, ven tradicionalismo? Fíjate que está bien curioso porque hace poquito una persona nueva que empezó a congregarse a la iglesia me comentó que quería ser miembro y yo, pues está muy bien. Y ya me preguntó cuál es el procedimiento, qué se hace. Pues está este curso de 2 meses y es para que conozcas más que nada la iglesia y lo que creemos. Y pues los primeros escritos que le enviamos es nuestra declaración de fe y ahí vienen los credos de los apóstoles. Y casualmente esa persona viene de una iglesia católica y sí como que le alarmó un poquito el tema en el sentido de ¿qué? ¿O por qué? O yo pensé que esto era de católicos y ya le expliqué, no, mira, es que lo hacemos por esta razón, para celebrar, porque es una confesión histórica, no nomás la parte histórica, es algo que revitaliza, como ya lo mencioné aquí como 1000 veces, pero depende un montón también el entendimiento que tenga la persona acerca, ahí ya viene la parte del evangelio. O sea, como tú crees del evangelio, esto te puede servir mucho o no te puede servir nada. De hecho, inclusive Moller casi al cierre del libro lo menciona, dice que hay miles de iglesias que se reúnen los domingos y lo recitan, pero no lo procesan, no les sirve porque no hay contenido en su mente, no hay nada que los haga recordar o anhelar lo que están recitando. Y viene esa parte, o sea, si apreciamos a Jesús, si apreciamos las palabras de Dios, apreciamos la enseñanza pues apostólica, es decir, el evangelio de Jesús. Cuando vemos con otra óptica, o sea, nos quitamos los lentes de la religión o del miedo y nos atrevemos a explorarlo tal como es, o sea, una declaración de fe, como lo quieras ver, como una canción o un poema. Si tú lo miras sin ese miedo, es decir, solamente con la intención cristológica de esto que me puede ir a mi iglesia, o por qué hacía tanto ruido en su tiempo, o por qué luego recitan en estas iglesias, tiene que ver esa como curiosidad y ese también, te digo, entendimiento del evangelio para que lo puedas procesar bien. Más que nada yo pienso que es un miedo por el tema de cómo está la tradición en México. México es un país, si no es el 70, el 80% católico, según el INEGI. Y obviamente la mayoría de las personas de aquí o vienen de iglesias protestantes carismáticas o iglesias católicas. Y obviamente cuando miren este tipo de cosas, si tú vienes de un contexto protestante, piensas que está mal porque es católico, o sea, juzgas la portada del libro sin ni siquiera acercarte a eso. Y la gente que viene saliendo de iglesias católicas, pues tiene también la misma reticencia, como que vengo la católica y está mal. ¿Y por qué me lo enseñan aquí? Es decir, hay que verlo como lo vieron nuestros hermanos cuando lo escribieron con un montón de esfuerzo. Algo que nos puede acercar a Dios, algo que nos puede aclarar lo que creemos, algo que nos va a ayudar a entender nuestra doctrina. Yo le diría eso a un pastor, o sea, quítate el miedo, quítate la óptica, velo como lo vieron estas personas que lo escribieron con tanto esmero, analízalo, revisa. O sea, que de verdad hay una intención buena de explorarlo. La mayoría de las veces de la gente cuando se cierra eso es por un sesgo cognitivo únicamente, no porque de verdad le hayan encontrado un fallo o alguna pues herejía en el credo, porque realmente, si me preguntas a mí, yo digo que está perfecto en el sentido de que declara puras verdades. Y si alguien no quisiera leerlo o tuviera como que ese miedo que estamos comentando, lo vería más como ese tema, que es una, como dije, sesgo cognitivo. O sea, hay un rechazo, obviamente únicamente porque ven que el origen es de otra denominación, otra tradición que ellos consideran errónea. O sea, creo que hay un rechazo a priori, ¿no? Por la tradición
sobre todo cuando venimos de contextos donde la tradición es muerta. O sea, donde no hay fe, lo que se confiesa es tradición. O sea, donde la fe no... Donde la tradición no es producto de la fe. O sea, personas que confiesan y que practican ciertas cosas sin sentir, sin saber, ¿no? Pero de lo que estamos hablando aquí es de un esfuerzo de comprender cuál es el objetivo de la formulación del credo, de la formulación de la enseñanza de este credo, y también la forma en cómo se enseña, ¿no? O sea, ¿cuál fue el sentido original? Y creo que ya lo has repetido varias veces, que el objetivo de, por ejemplo, Moller, el objetivo de compartirnos el credo en un libro es poner su relevancia en un contexto actual. O sea, no fue relevante cuando se escribió, evidentemente, por eso se escribió, pero las doctrinas o enseñar estas doctrinas de esta manera tiene una relevancia actual, ¿no? Es algo que para nosotros debería ser importante reconocer. Ahora, ya para no extender más el podcast, quiero hacerte una última pregunta. Ciertamente, la doctrina va a delimitar la vida de ciertas iglesias, ¿no? O sea, ciertas iglesias la iglesia se sustenta en base a doctrinas. O sea, no existe una fe sin doctrinas. La fe es una creencia en algo. La doctrina son enseñanzas que han salido de las escrituras y las iglesias se fundamentan en eso. Los credos resumen estas doctrinas, resumen ciertas enseñanzas. Pero ¿qué hacemos cuando los credos empiezan a formar divisiones entre pensamientos? O sea, a lo mejor yo conozco a una iglesia o tengo relación con una iglesia o tengo en estima cierta iglesia, pero cuando aplicamos el filtro de por ejemplo, el credo de los apóstoles, vemos que las iglesias no confiesan una enseñanza del credo de los apóstoles. O sea, ciertamente el credo va a unir a las iglesias en la expresión, en la ortodoxia cristiana, pero ¿qué hacer? ¿O qué opinas tú con aquellas iglesias que deciden no confesar ciertas partes o ciertos artículos de confesiones que hayan surgido de concilios ecuménicos? Está interesante porque, de hecho, un padre apostólico tiene la respuesta, San Agustín. Unión en lo esencial, libertad en lo dudoso y amor sobre todo. Es decir, es bien difícil que vayamos a estar de acuerdo en todas las cosas. O sea, seríamos una sola denominación los protestantes si no hubiera tantas diferencias. Inclusive yo veo ahí la sabiduría de Dios en esa libertad de que cada iglesia sea autónoma. Y ese debe ser el filtro como esa triada, ¿no? Lo esencial tiene que ser esencial. Ya es la parte a lo mejor que nos gusta de los credos, pero se hicieron también con el propósito, además de enseñar la doctrina correcta y que cada quien pudiera aprender lo que cree, también lo que no cree, que es lo que está mal. De hecho, si te fijas, el credo nomás es recitar verdades que vienen en la Biblia. Y me acuerdo un montón de un ensayo que leí de un bro que se llama Tim Challies, y él habla acerca el ensayo era sobre las falsas doctrinas. Y el ejemplo que él ponía fue de la Casa de la Moneda en Estados Unidos. Hay
hay una agencia que se llama ATF allá, que es la asociación, perdón. La Agencia del Tesoro. Son armas, tabaco y armas de fuego. Pero son de tesorería, ¿no? Pues ellos son los que se encargan cuando hay falsificaciones. Es el departamento del que le cae ese trabajo, ¿no? Cuando falsifican dinero o la divisa estadounidense. Ellos son los que investigan esos fraudes. Y él estuvo investigando y les preguntó a los de esa oficina, oye, ¿creen que me puedan más o menos guiar cómo los entrenan o cómo es el procedimiento? Y le dijeron, sí, claro, ven a la oficina y tal, hacemos una cita. Y ya le explican a él, mira, el procedimiento que nosotros para entrenar a nuestros agentes es hacemos que conozcan así a detalle cómo es un billete falso. Digo, un billete verdadero, perdón. Uh-huh. O sea, nunca les enseñamos cómo es una falsificación. ¿Por qué? Porque si saben lo correcto, si saben ver cuál es el verdadero siempre, en cuanto ven uno falso lo van a detectar. Y entonces fue la conclusión, o sea, y lo mismo pasa con Dios. Para conocer la doctrina verdadera, pues digo, las doctrinas falsas, tienes que conocer la verdadera, empaparte de ella, vivirla, tomarla, comerla. Y cuando haya falsa doctrina, pues la vas a poder identificar y rechazar. Digo todo esto porque obviamente hay diferencias que son sorteables, a mi parecer. Que no porque a lo mejor una iglesia no crea lo mismo que tú en algún área, ya que decir que tienen que ser herejes. Uh-huh. O que ya no puedes convivir con ellos. Yo creo que si es algo no esencial y lo pueden sortear, pues pueden seguir en la unidad que menciona San Agustín. De otra manera, si ya es algo así como que bien delicado el punto, no sé, que alguien no cree en la divinidad del Hijo de Dios, pues tampoco digo que sea como San Nicolás que golpee a Arrio. Pero sí, pues apartarte de ellos. Pero mientras no sea algo esencial, yo pienso que no va a haber problemas. Por ejemplo, la controversia que hay ahorita. ¿Dios sigue haciendo milagros o no? ¿Existen los dones o no? Hay iglesias que tienen ambas posturas, ¿no? Hay iglesias que se decantan por Dios ya no hace milagros. Hay gente que se decanta por, más bien, Dios ya no da dones. Uh-huh. Y hay gente que se decanta y congregaciones enteras en Dios sí da dones. Y los piden y oran por ello. Obviamente, para mí eso no es un tema de primer orden en el que los tenga que dividir, a no confesar al mismo Señor o que no puedan trabajar juntos por el avance del reino de Dios. O sea, ese tipo de cosas son sorteables. Pero, por ejemplo, los credos, como dicen verdades esenciales, por ejemplo, el niceno, a mí me gusta más que el de los apóstoles, por la formulación que hablan del Hijo verdadero, que fue concebido, no creado. O sea, no dejan espacio para la duda de la identidad del Señor Jesús. Sí, porque responden a una controversia que había en en ese tiempo, ¿no? Ajá. Una cristológica muy fuerte. Y ir a después ese asunto también, como que, ok, está este problema, ¿qué vamos a hacer? Vuelven a redactar otro credo y ahora sí, como que el que no se alinea a esto, pues quiere decir que no es parte de nosotros. O sea, al menos yo los credos, por ejemplo, los que usamos en la iglesia, el de Nicea y el de los apóstoles, para nosotros son verdades esenciales y como ya lo dijiste hace rato, tal vez no viene todo lo que creemos en alguna iglesia local, lo que es el credo, pero menos de eso no puedes creer. O sea, no puedes ser cristiano si crees menos de eso, porque trae al menos como los pilares de la fe cristiana. O sea, eso responde a la necesidad que había en ese tiempo. ¿Cuál es la fe cristiana? ¿Qué es lo básico que debemos creer? Pues esto. Obviamente a lo mejor se fue expandiendo más, como te digo, a lo mejor que los dones, el tipo de predicación, cómo se enseña, etc. El liderazgo. Le iba a decir, fíjate, me pasó por la mente, pero lo esquivé. ¿Hay pastoras o no hay pastoras? Tiene que ser un solo pastor, tiene que ser varios. Todo ese tipo como, no quiero decir controversias porque se oye como que bien fuerte, pero de diferentes formas de hacer iglesia. Al menos para mí no son impedimentos siempre y cuando no afecten las cosas esenciales. O sea, podemos decir que los credos sobre todo los que vienen de concilios ecuménicos, ¿no?
entiéndase concilio ecuménico, aquellas reuniones donde se reunían los obispados principales de todas las iglesias y todas las expresiones cristianas se reunían ahí, ¿no? Así es. O sea, el obispo de Roma se reunía con el obispo de Constantinopla, el obispo de Jerusalén, de Alejandría, donde todas las expresiones cristianas estaban concentradas, ¿no? Solo ha habido 7 concilios ecuménicos. Ya los demás concilios han sido fuera de la comunión con las otras expresiones cristianas, así que no ha habido otros. O sea que podemos decir que esas verdades esenciales que nos definen como cristianos o las enseñanzas, las enseñanzas principales, o para usar el término de Agustín, esenciales, ¿no? Uh-huh. Son las que vienen de los credos. Algo que no está ya en los credos, podemos decir que es algo que ya no es esencial, ¿no? O sea, por ejemplo, ya todo lo que mencionamos ahorita, ¿no? Para no volver a mencionar y no causar controversia. Ahora sí. Controversia con algún hermano o hermana. Hermane. Para no causar controversia, podemos decir que podemos tener opiniones diferentes en cosas que no están en los credos. Sí, o sea, básicamente sí. Pero si alguien no confiesa lo que los credos, que sobre todo los que vienen de concilios ecuménicos, confiesan, podemos decir que es una persona con la que no tenemos comunión, ¿no? Yo sí diría sí, bien fuerte, la verdad. Pues es que de hecho en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay muy pocas ocasiones en que se descarta a alguien de la comunión de los santos. Como que era un tema bien fuerte que alguien no pudiera estar en la congregación. Y pues sí, por más doloroso que sea, nosotros debemos apegarnos a lo que es verdadero. Obviamente pidiéndole siempre a Dios guianza, que nos ilumine y nos ayude siempre a tomar decisiones de ese calibre, ¿no? Al menos en ese aspecto, sí ser cuidadosos y tratar de navegar esas aguas de la manera más cautelosa posible. Porque a veces puede ser que la persona sea, ¿cómo era la frase que me decían? Sinceramente ignorante. O sea, que realmente su negativa a aceptar algún tipo de enseñanza o doctrina sea porque realmente no comprende lo que se le está enseñando. Pero ya después de ese filtro que hace pasó, hay una negativa de que no quiere doblegar su voluntad o no quiere confesar pues algo esencial. Hasta es contraproducente para la iglesia tener pues una persona así entre sus filas, o comunión con otra congregación con la que no tengas unión en lo esencial. Ahí sí estaría, yo creo que hasta pecando la iglesia y el liderazgo, porque la Biblia sí nos exige en ese sentido pues ser como atalayas, o sea, ser como siempre estar velando por nuestra iglesia, y más a las personas que enseñan. Dios a ellos los va a juzgar un poquito diferente para no asustar a los que enseñan. Más severamente, ¿no? Más severamente, con una vara más... Entonces, también es importante decir que las verdades esenciales, o sea, tenemos que ser cuidadosos con ellas, ¿no? No vayamos a decir que diezmar es una verdad esencial. o la no sé, el hacer realizar la Santa Cena con vino, con jugo de uva, ¿no? Uh-huh. O sea, no vamos a decir que una enseñanza, por más convencido que yo esté de algo, o sea, no puedo elevar a una enseñanza esencial cualquier cosa, ¿no? Tengo que estar en comunión con la fe que han creído todos los cristianos. O sea, el mero cristianismo, como diría C.S. Lewis, es algo que han confesado todos los cristianos, ¿no? Si es algo de una época, eso no es el cristianismo, no es el mero cristianismo. Pero el cristianismo verdadero es el que han confesado todos los creyentes durante todos los tiempos, durante todas las épocas. Es algo que no esté en consonancia con la
doctrina que fue entregada una vez a los santos, la fe que fue entregada una vez a los santos, podemos decir que no es algo esencial. Así es. De hecho, ahorita que dijiste eso me acordé una vez, hace ya un chorro de tiempo, llegó un bro ahí a la iglesia que era presbiteriano. Y obviamente teníamos ahí diferencias sobre el pacto en nuestra confesión de fe, porque nosotros podemos decir que pues somos credobautistas, creemos que el bautizo es solamente para los creyentes que ya han dado fe suficiente y testimonio sobre su salvación. Y él pues creía en el pacto, o sea, es bautizar niños. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues para nosotros no es algo esencial ese tema, no tenemos problemas si te quieres unir con nosotros. Y él sí me dijo, pues para mí sí es muy importante y yo no puedo confesar con ustedes. Y yo, ok, está bien. Sí, mientras no pienses que somos herejes, todo bien, ¿no? Pero te digo, nosotros siempre debemos tratar de mediar eso, ¿no? O sea, creo que hasta hay un término, se llama la triada teológica. Como ir poniendo las cosas de mayor importancia, las de menor. Y ya con ese filtro, saber con quién podemos convivir, podemos unirnos como cuerpo, estar en comunión, como iglesia. Y cuáles cosas desechar, pues ya las dijimos, ya nos vamos a repetir otra vez. Sí. Y pues básicamente eso, ¿no? De hecho, siempre yo digo, hay más cosas que nos unen que las que nos pueden separar de otras iglesias, otros hermanos. Ya si la forma de hacer iglesias, personas diferentes a la tuya. Me ha tocado ir a iglesias que tocan sin música, toda esa capela. Me invitaron una vez a predicar una parte que tenía que usar traje y corbata y pues hay que amoldarnos a eso, ¿no? Para hacerme judío para los judíos y para las personas que consideren informal que use camisa o no esté fajado. Pues por amor al Señor, hacer ese sacrificio que no conlleva como que una doctrina esencial. Y mientras estemos conscientes de eso y estemos haciendo las cosas conforme el Señor las manda en lo esencial, lo vamos a seguir honrando y glorificando. Perfecto. Pues muchas gracias, Ramón. La verdad es que ya se extendió bastante el podcast. Te quiero agradecer por venir aquí, por aceptar la invitación, por traernos este libro. Y la verdad es que me encantó la plática. Como siempre, platicar contigo sale uno bendecido y sale uno edificado y sale uno enseñado. La verdad es que el Señor ha puesto un don en ti y muchas gracias por venir con nosotros y compartirlo. No sé si quieras decir algo más acerca del libro, algo con lo que te hayas quedado o no quieras decir algo más. No, pues yo les invitaría a leer el libro, la verdad. Me gustó un montón el final que tiene el libro, las reflexiones finales del autor. La verdad está bien bonito. No sé qué otra palabra usar, la verdad. Inclusive Muller en el capítulo de la vida eterna, él toma una cita de Jonathan Edwards donde dice algo que me gustó un montón. Dice, ni siquiera la Biblia nos puede escribir el gozo del cielo. Wow. Y así me siento como leyendo ese libro. O sea, no puedo escribir todo lo bonito que nos puede traer y la esperanza que nos puede dar al estarnos recordando estas verdades. El evangelio no nomás es para la gente de afuera, es para nosotros, hay que predicárnoslos día a día. Amén. Y este es un resumen así súper fácil que te lo puedes aprender y lo puedes aplicar. Ya sería lo último que voy a decir. Léanlo, vengan a Camino Librería. No te contesté esa pregunta, pero yo la adquirí aquí. Hay muy buena variedad de libros. Yo espero, bro, la verdad está haciendo mucho por el reino de Dios. Espero que más gente venga. Espero que más gente escuche tu podcast, que pueda ser bendecida. A mí me gustó también platicar contigo. Un placer como siempre, bro. Gracias por considerarme. Lo aprecio un montón. Y pues vamos a esperar en el Señor qué va a hacer con este proyecto. Amén. Sí, como ya dijo Ramón, este libro, bueno, te lo repito, es El Credo de los Apóstoles de Albert Mohler y es de Editorial Portavoz. Y como ya dijo Ramón, este libro lo puedes encontrar aquí en Camino Librería. Si no sabes acerca del proyecto que también tenemos de la librería, nosotros hemos iniciado
pues una librería aquí en Mexicali. Digo, para los que no son de Mexicali, Mexicali está en México, una ciudad al norte de México. Chiquita. Sí, sí, muy bonita, muy calurosa. Si andas por acá, si vives aquí en Mexicali o andas por acá en Mexicali, dale una visitada ahí a las redes de Camino Librería. Así nos encuentras en Facebook, en Instagram. Aquí pues ahí vas a ver la dirección y los horarios en los que nos puedes encontrar. Este libro lo tenemos aquí. La verdad es que cada vez que lo traemos vuela, Así que te recomiendo que si no lo tienes, lo busques. La verdad es que también Portavoz es una editorial que es muy popular, así que si lo puedes encontrar en otro lado, la verdad es que sería genial que lo tuvieras. Si quieres buscarlo aquí con nosotros, pues aquí lo puedes encontrar. Y pues nada, muchas gracias, Ramón, una vez más por aceptar la invitación, por compartir aquí con nosotros. Y pues esto es el final del episodio. Síguenos por favor en las redes sociales del podcast, es Camino Podcast. Estamos en Instagram. Y nada, muy agradecido por lo que Dios ha estado haciendo en esta temporada. Y la verdad es que a mí me ha encantado ahora hacer los episodios con gente. Ya estaba bien aburrido de hablar yo solo. Y hacerlo con invitados y sobre todo con amigos ha sido muy gratificante y me ha encantado, me ha gustado mucho. Y pues nada, muchas gracias a ti por escuchar, gracias por llegar hasta esta parte del episodio, por haberte aventado todo el episodio y pues muchas gracias. Dios les bendiga.